Ok, muchas gracias, muchas gracias. Eh, pues bueno, soy Andrés y les voy a hablar de la vida de los cannabinoides en el organismo. Como bien dijo el doctor Suárez, es un poco complejo hablar de farmacocinética, sobre todo si no estamos familiarizados con estos temas tan químicos, ¿no? Y tan técnicos, más bien. Eh, entonces, pues por eso la vida de los cannabinoides en el organismo. Para empezar, me gustaría comenzar con una analogía Ay, déjenme ver, Chino está animado. Discúlpenme. Bueno, no importa. Es que aquí había unas animaciones que al parecer por el cambio de formato no se registraron. Pero bueno, a lo que voy aquí con estas imágenes es para enseñarles una analogía de cómo somos, como si el organismo es como si fuésemos una caja, pero no es una caja que está abierta con toda la disponibilidad de poder meter o sacar cosas, sino más bien es una caja que tiene membranas y que nos divide del medio externo y permite, estas membranas son semipermeables. ¿Esto qué quiere decir? Que va a dejar pasar un cierto tipo de moléculas, va a dejar pasar cierto tipo de moléculas, pero algunas otras no las va a dejar pasar. A eso quiere decir con semipermeable, ¿no? Que no es totalmente permeable. Entonces aquí del lado derecho está como una tapita, ¿no? Transparente, dejando pasar aquí lo que vemos aquí de la flecha verde del lado derecho. Y pues bueno, la otra no la está impidiendo, ¿no? En farmacología usamos un término y que lo denominamos como compartimentos, y estos compartimentos son como estas cajitas que puse aquí en los organismos que están del lado izquierdo, en los humanos, tanto hombres como mujeres, pues cada parte, cada organismo, cada parte de nuestro organismo es como si fuese un compartimento distinto. Entonces, cuando consumimos o cuando sí comemos o tomamos algún medicamento, se va a distribuir por todo nuestro organismo hasta llegar a compartimentos muy lejanos. Entre más lejano esté de nuestro corazón, son compartimentos más difíciles de acceder, pero aún así llegan ahí las moléculas. Entonces, imaginemos, hay que mantener esta imagen de nosotros siendo individuos con intercambio constante de materia con el medio externo, para, bueno, poder seguir con toda esta terminología, ¿no? Un poquito más sofisticada, como sería la farmacocinética y farmacología, que necesitamos todo el tiempo esta idea. Entonces, entrando allá un tecnicismo que ahora sí, pues es la farmacocinética, les voy a hablar de estos procesos que nosotros denominamos como LADME, bueno, en todo los profesionales de la salud, y no son más que siglas, ¿no? Que es la liberación, absorción, distribución, metabolismo o biotransformación y la excreción. Este es el destino de todas las moléculas, de todas las sustancias que vamos a introducir a nuestro organismo. A lo que voy es que cualquier cosa, ¿no? Cualquier pastel, cualquier rebanada de pizza, cualquier vaso de agua, todo lo que consumamos, todo lo que nos untemos, va a pasar por por estos destinos, ¿no? Por la liberación, ya sea en este caso, no sé si vamos a consumir o si estamos comiendo un pedazo de pastel o un brócoli, la liberación en lo que consiste es la liberación de los principios activos del material vegetal. O si estamos consumiendo un medicamento, en este caso, pues vamos a hablar de los cannabinoides, ¿no? Entonces, entrémonos pues, en la planta de la marihuana o en alguna formulación farmacéutica, como podría ser una píldora, con algún extracto o incluso también un elixir, ¿no? Que luego les llaman, que son como los extractos hidroalcohólicos, ¿no? Entonces, la liberación en lo que consiste es la liberación del principio activo de la forma farmacéutica que estamos hablando o del alimento que estamos hablando. Después de la absorción, pues es el paso de este principio activo a través de las membranas que les mencionaba para llegar a nuestro torrente sanguíneo y después distribuirse por todo nuestro organismo. Y cuando está este proceso de distribución, comienza el metabolismo, que es la degradación o la transformación de estas moléculas, y para el último llegar a la excreción, que es cuando eliminamos estas moléculas. Como estamos hablando de cannabinoides, pues quiero que reconozcan aquí que tenemos dentro de nuestro organismo
moléculas denominadas endocannabinoides, o sea, son cannabinoides como ya conocemos los cannabinoides externos, como el THC o el CBD, estos que están aquí del lado derecho, pero los endocannabinoides lo que nos indica es que están dentro de nuestro organismo. Endo es un prefijo, prefijo griego, su raíz es griega, que significa dentro de, entonces son los cannabinoides que están dentro de nuestro organismo. Como podrá ser la anandamida, que es una de las más famosas, o la 2-AG, y bueno, algunas variaciones de estas, que prácticamente la molécula es muy parecida, si se dan cuenta, pero con algunas variaciones en la parte final de la molécula. Quizás algunas personas no estén familiarizadas con esta representación, pero nosotros así representamos a estas sustancias, ¿no? a estas moléculas. Estas vértices son los carbonos, entonces esta es una cadena de muchos carbonos y es un compuesto orgánico, pero bueno, no nos vamos a detener mucho en eso, solo es para reconocer que dentro de nuestro cuerpo ya existe todo un sistema cannabinoideo que bueno, va a estar señalizando y dando información, que ahorita vamos a hablar un poquito dentro de ellos, pero sigamos con el proceso del ADME, de la liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción, ¿no? Entonces, los cannabinoides van a ingresar a nuestro cuerpo y primero debe de suceder la absorción. Entonces, la absorción va a depender de la vía de administración que estemos contemplando. Entonces, si la absorción va a ser alveolar, que esto quiere decir, si vamos a consumir a los CBDs de forma inhalada, digo, como aquí en la imagen se muestra, como si estuviéramos fumando un cigarro, pues va a entrar vía alveolar y de los alveolos va a absorberse a través de este tejido hacia el sistema circulatorio. También otro tipo de absorción es la gástrica, que esa se da cuando consumimos los alimentos o cuando consumimos estos suplementos de CBD o alguna píldora, pues tiene que llegar primero a nuestro estómago, comenzar la liberación del principio activo y entonces absorberse por todo el tracto digestivo, que bueno, esto no solo comienza en nuestro tracto digestivo, también comienza la absorción a partir de nuestro estómago. Entonces, el estómago es el primer tejido que está en contacto con la sustancia activa. Ahí comienza el proceso de absorción. Después, pues bueno, todo el intestino delgado y después el intestino grueso y después el colon. Todo esto, todo nuestro sistema gastrointestinal va a fungir como medio sí, como facilitador de este fenómeno que es la absorción, que es el paso, ¿no? de las moléculas de un medio externo a un medio interno que sería nuestro organismo. Todo este fenómeno va a depender mucho del tamaño de la estructura de las moléculas, ¿no? Hay moléculas muy grandes, como podrían ser los polímeros de carbohidratos o las fibras, que también les llaman, que no se absorben, nuestro cuerpo no es capaz de absorberlo. Entonces, por eso necesitamos administrar moléculas pequeñas para que sí pasen, ¿no? estas membranas y permita el flujo hacia el torrente sanguíneo. Y pues bueno, claro, la absorción, como bien decía, va a depender también de la anatomía y la fisiología del lugar de absorción. Como el último ejemplo que aquí les pongo, que es la administración de un ungüento, que esa va a ser obviamente de vía atópica, y pues bueno, la piel pues va a tener que atravesar ciertas membranas o ciertos tejidos para que sea absorbido. No todo atraviesa la piel. De hecho, es una de las vías de administración más difíciles de lograr una presencia, digamos, completa de este principio activo a nivel sistémico, ¿no? O sea, que llegue a la sangre. Es muy difícil que ocurra a través de esta vía de administración. Aunque sí puede pasar con una buena formulación. O sea, hay formulaciones farmacéuticas que permiten que este paso de membrana sea más fácil, ¿no? Que sea facilitado. Después, viene la distribución, que sería, me faltó comentarles de la vía de administración. No es cierto, ahorita viene esa. Aquí está. La otra vía de administración sería la sublingual, que esa es una vía de administración muy utilizada para dar esto, bueno, en la medicación de los CBDs,
y esto se acostumbra porque aquí abajo de nuestra lengua tenemos unas arterias que le llaman arterias sublinguales que permiten la llegada más rápido al torrente sanguíneo y por lo tanto la distribución sistémica hacia todo el organismo. Entonces, el fenómeno de distribución es una vez que los cannabinoides están en las venas o en las arterias, estos van a permitir, bueno, más bien el flujo sanguíneo va a permitir que se distribuya pues, todas las moléculas en todo nuestro organismo. Entonces aquí todo nuestro organismo es literalmente, como le estoy diciendo, no solo las venas y las arterias, sino como las venas y las arterias están en contacto con todos los tejidos, por lo tanto todos los tejidos van a ser también parte de esta distribución, o son otros compartimentos de los que les hablaba en un inicio. Entonces los pulmones puede ser otro tejido que sea también, que es también, como también esté irrigado por la sangre, pues va a llegar ahí el fármaco. En el dado caso, la administración oral, pues va a distribuirse hasta los pulmones, o si es alveolar, pues bueno, los pulmones van a ser los primeros en estar en contacto con esta molécula y de ahí distribuirse a todo el organismo. Y también los huesos es otro tipo de tejido que al final cierto tipo de moléculas van a poder adherirse a este tipo de tejido y distribuirse, ¿no? Hay restos de momias que tienen restos de cannabinoides en ellos, ¿no? O sea, en los huesos y en tejido. Bueno, es que las momias, pues, bueno, tienen este proceso de momificación y se conservan cierto tipo de tejidos más íntegros. Pero bueno, también en ellos se encuentran antibióticos, ¿no? Como muestra de que se han utilizado antibióticos en épocas antiquísimas. El cerebro es uno de los órganos como más difíciles de llegar porque lo cubre una barrera que se llama barrera hematoencefálica. Entonces, no todos los componentes o todas las sustancias van a lograr atravesar esta barrera. Solo los que tienen unas ciertas características fisicoquímicas, como podría ser los cannabinoides. Los cannabinoides son una molécula que son muy lipofílica. Esto quiere decir que es afín a las grasas. Entonces puede atravesar casi prácticamente todas las membranas porque nuestro organismo está hecho de grasas. Ahorita vamos a ver una representación de la célula y veremos cómo es que quizás nos acordemos de nuestra clase de preparatoria en donde veíamos que está compuesta por una membrana bilipídica, una bimembrana lipídica, perdón, que tiene varios componentes grasos que recubren y delimitan a esta estructura biológica. Entonces, bueno, regresando a la vía de administración, consumimos vía alveolar un cigarro de marihuana y, pues bueno, llega a los pulmones, por lo tanto, después hay a las células alveolares y de ahí hay un intercambio gaseoso donde sucede, ¿no? El intercambio gaseoso del oxígeno por el CO2. Allí es donde donde va a recaer este principio activo y va a ser mandado directamente al corazón y del corazón se va a distribuir hacia el cerebro y hacia todo el organismo. Esta es una de las vías de administración más efectivas por esto que les cuento, porque va de los pulmones, va directo al corazón y del corazón, pues bueno, al cerebro y a todos los órganos. O sea, una vez que esté en el torrente sanguíneo, por lo tanto, va a estar en unos minutos o en unas horas, va a estar en el hígado, va a estar en el vaso, va a estar en los riñones. E incluso en mujeres embarazadas puede atravesar la barrera, la placenta, y puede llegar hasta el feto, hablando de los cannabinoides únicamente. ¿eh? No todas las moléculas tienen este destino, ¿no? O esta peculiaridad de atravesar tantas membranas y llegar tan rápido. Hay el otro fenómeno, por otra parte, que cuando consumimos los cannabinoides vía gástrica, primero tienen que, como les contaba al principio, pues, atravesar los jugos gástricos, degradarse, liberarse el principio activo y después llegar ya a estos tejidos y poder realizar la absorción. Y la absorción, aquí pasa algo muy curioso porque todo el sistema gástrico, como vemos aquí en esta imagen, de aquí en medio, está altamente vascularizado. Eso quiere decir que tiene venas alrededor de todo este tejido que van a estar absorbiendo los nutrientes y lo van a llevar directamente al hígado.
este de aquí, esta parte de aquí arriba que estoy señalando, es el hígado. Ya todo este fenómeno se le llama el efecto del primer paso. Es como el primer paso del metabolismo o la primera aduana, digamos. Entonces, cualquier cosa que consumamos, cualquier alimento, cualquier medicamento que lo consumamos vía gástrica, va a sufrir este fenómeno del efecto del primer paso por este sistema de venas que le llaman sistema porta, de venas que recubren a todo al sistema gástrico. Y entonces, una vez que llega al hígado, de ahí, el hígado lo metaboliza, es uno de los más grandes filtros y donde sucede la mayor cantidad de procesos de degradación de moléculas o de genobióticos, o sea, es decir, de tóxicos, de moléculas tóxicas o potencialmente tóxicas para nuestro organismo, y las degrada para después distribuirlas, llevarlas al corazón y, y entonces ahora sí distribuirlo a todo nuestro organismo. Esta es la gran diferencia que existe entre esta vía de administración de aquí arriba, que es la alveolar, y la de aquí abajo. Y bueno, más bien la gran diferencia que existe con todas, porque aquí este fenómeno del primer paso hay que tenerlos bien consciente, porque bueno, sucede la degradación de los cannabinoides en un alto porcentaje, y ahorita les voy a decir más o menos cómo varían la cantidad o la presencia de estos cannabinoides en el torrente sanguíneo al comparar estas dos rutas o estas dos vías de administración. Bueno, es muy importante también reconocer esta vía, la importancia del primer paso, porque nos va a prevenir, ¿no?, de cualquier evento como de sobredosis o, bueno, por alguna otra sustancia, ¿no? Porque por cannabinoides no hay sobredosis reportada. Bueno, la sobredosis normalmente se habla de sobredosis cuando hay ya un daño o una muerte, ¿no? Y bueno, regresando aquí a lo que les hablaba, la vía sublingual, se salta el efecto del primer paso, a pesar de que está en nuestra cavidad oral y que es parte también de nuestro sistema gastrointestinal. El abajo de la lengua, como les mencionaba, están estas arterias, entonces se salta el efecto del primer paso y por lo tanto es una vía muy efectiva porque saltas el proceso de metabolismo del hígado y entonces ya lo dejas biodisponible para que llegue al cerebro, para que llegue al corazón, para que llegue al tejido, o sea, cualquier tejido que se les ocurra. Y pues bueno, la otra vía que ya les mencionaba arriba, que es la vía tópica, son como las más famosas de administración de cannabinoides. Ahora pasando a la parte de la biotransformación, que es la M, ¿no?, del proceso LADME. L, ya vimos liberación, absorción, vamos con la M de metabolismo, y aquí son donde presenta el cambio de los fármacos o de los cannabinoides más importantes en el organismo. Esto sucede en dos fases, que digo, no es necesario que se aprendan, pero sí es relevante que la tengan consciente, que es un proceso enzimático muy complejo y altamente regulado por cientos y cientos de enzimas. Y bueno, aquí les pongo una reacción de metabolismo del THC que sucede en el hígado y sucede por una familia muy grande de enzimas que se le llaman citocromo P450, que es un grupo de enzimas que está altamente conservado en muchas especies y en muchos organismos del planeta. Y bueno, lo tenemos nosotros y es capaz de metabolizar la mayoría de los fármacos y la mayoría de las moléculas que consumimos. Y entonces en este caso el THC es metabolizado a otra forma de THC. Aquí se pueden ver, tiene un OH, quizás muchos no estén familiarizados con qué significa esta OH, pero bueno, así a grandes rasgos es un oxígeno que esta enzima le va a añadir al THC para después otra enzima del mismo citocromo agregarle aquí otro oxígeno para entonces hacerla más hidrosoluble y ser excretada vía renal, como aquí le pongo, la excreción la excreción del cannabis es mayoritariamente por la vía biliar y vía orina. Entonces, pasando a la excreción, es en realidad un fenómeno pues muy sencillo, porque de lo que trata es como sacar todos los genobióticos o todas estas sustancias potencialmente tóxicas, o también todas las sustancias que se les ocurran, no solo los cannabinoides, sino también
regresando al ejemplo del pastel o del agua, de la coca, todo lo vamos a excretar por diversas vías, ya sea vía renal, es como de las más comunes, la mayoría de los reactivos vamos a eliminarlo por los riñones. Otra es la vía biliar o excrementos, o sea, porque a través de la bilis ahí liberamos las sustancias a nuestro tracto digestivo y pues bueno, después se convierte en heces. Y también hay otra vía que es la del sudor, ¿no? A través del sudor también liberamos cosas. Y las mujeres cuando están lactando también es otra vía de excreción. Y esta la puse porque los cannabinoides también pueden ser eliminados a través de la leche o de la lactancia, o bueno, de este fenómeno de lactancia. Y entonces el bebé dado caso que esté amamantando, pues puede llegar a consumir cannabinoides y eso puede llegar a ser un poco pues fatal, ¿no? En algunos casos. Y sobre todo porque hay un proceso de neurogeneración y formación de nuevas vías sinápticas en el bebé pequeño, entonces, pues bueno, eso puede llegar a afectar. Aquí terminamos con este fenómeno de la farmacocinética y de cómo es que del origen, perdón, del destino de todas estas moléculas, ¿no? De cómo se libera, cómo se distribuye, bueno, cómo se absorbe, cómo se distribuye, cómo se metaboliza y cómo se elimina. Es en realidad un proceso muy, muy lógico y, bueno, que sigue una serie de fenómenos lógicos. Y todos estos fenómenos se pueden llegar a representar con modelos matemáticos y uno de los modelos más interesantes de la farmacocinética es el modelo de la biodisponibilidad. Entonces, si vamos a la raíz griega, bio, pues es vida y pues disponible, pues bueno, es lo que está disponible de la molécula que vayamos a estar hablando en la vida, ¿no? Bueno, en la vida o en lo que está vivo, que seríamos nosotros. Entonces, el tiempo que permanece el fármaco disponible en sangre. Entonces, se hacen este tipo de modelos que están aquí del lado derecho y podemos ver cómo es que, bueno, el tiempo está graficado en el eje de las X y en el eje de las Y está la concentración plasmática. Entonces, podemos ver cómo es que, hablando de una administración oral, el fármaco primero sube, o sea, empieza a ver el fenómeno de absorción, empieza a ver la presencia del fármaco en sangre. Aquí es cuando alcanza el punto máximo del fármaco en sangre y luego comienza la eliminación, que es esta caída, y es cuando pues bueno, los cannabinoides empiezan a eliminar. Entonces, hablando de este modelo, podemos saber así cómo es que el THC pues tiene alcanza el valor más alto de concentración entre 10 a 30 minutos, el de concentración en sangre. Entonces, eso lo alcanza entre 10 a 30 minutos, tanto el THC como el CBD. Es importante notar que el THC sí es una molécula con actividad psicoactiva y el CBD no lo es. Después la biodisponibilidad, que sería como cuánto porcentaje del 100% de moléculas que consumimos, cuánto podemos asegurar que llega a nuestro torrente sanguíneo. Entonces, si ven aquí en la vía intravenosa, es muy curiosa porque, pues bueno, va directamente a sangre, quiere decir que todo lo que inyectemos, pues el 100% va a estar disponible. Entonces, por eso es que pues es de las vías más efectivas, pero no, eso no quiere decir que la más segura, porque recuerden lo del efecto del primer paso. El efecto del primer paso, pues, previene de que muchos fármacos se queden libres así en sangre y entonces los metabolice el hígado, ¿no? Aquí les pongo, ¿no? El efecto del primer paso. El alveolar se lo salta, no tiene, la intravenosa tampoco, y la oral sí la tiene. Y luego viene otro valor, que es el tiempo de vida media, es cuánto dura este fármaco, bueno, cuánto tarda en eliminarse la mitad del fármaco que consumimos. Entonces, de una vía alveolar, el THC puede durar de 6 minutos hasta 22 horas. También depende de con qué frecuencia el usuario lo consume. Si es un usuario que lo consume crónicamente, ocurre un fenómeno curioso que se acumula más en el cuerpo y entonces se tarda más en eliminar. Entonces puede tardar hasta 22 horas. Si es un consumidor, digamos, ocasional o que de un solo evento, pues, se va a eliminar muy rápidamente esta sustancia. No pasa esto con el CBD. El CBD puede durar de 31 más menos 4 horas.
Entonces, además de ser una de las moléculas con mayor promesa médica, ¿no? Bueno, más bien con el mayor potencial curativo, afortunadamente tiene también una duración más amplia, ¿no? En nuestro organismo. Y esto es también una gráfica de cómo es que, dependiendo también bueno, más bien consumimos los cannabis y cuánto duran en nuestro organismo. Por su naturaleza lipídica, que les mencionaba hace rato, o sea, que es una molécula que es afín a las grasas, se va a acumular en nuestro organismo. Eso en farmacología le llamamos bioacumulación. Entonces, digo, en el aire que exhalamos va a durar de 2 a 3 horas, o sea, de 2 a 3 horas va a ser detectable que hemos consumido cannabinoides. Después, en nuestro corazón puede llegar a durar hasta 3 semanas, o sea, si nos toman una muestra de sangre, la podemos llegar a detectar después de 3 semanas, y en la orina puede llegarse a detectar hasta un mes después. Pero curiosamente, por ser tan lipofílica, ocurre que en el cabello puede durar hasta 3 meses. Entonces, como detección, ay, ¿cómo se llaman? Luego los forenses, ¿no? Ahí es una de las muestras que toman para determinar, ¿no? Si consumieron o no cannabinoides y muchas otras sustancias que también estas características lipídicas. Ahora me gustaría hablar un poco de los sistemas que nos conforman, porque aquí hablamos del sistema endocannabinoideo. Entonces, ¿por qué sistema? Bueno, los humanos hemos decidido catalogar así a un conjunto de tejidos organizados y que llevan funciones también altamente reguladas y organizadas y conectadas y comunicadas como sistemas. Entonces está el sistema circulatorio, sistema nervioso, sistema óseo, sistema muscular, pero también hay otros sistemas, como podría ser, que son más, hablando de sistemas moleculares, ¿no? Entonces está el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que quien no ha cursado hipertensión y no está asociado al área de la salud, quizás nunca lo había escuchado, pero pues bueno, quien sí ya cursa una enfermedad como sería la hipertensión, y es un poco curioso o curiosa, llegó a esta información, ¿no? De las hormonas que regulan el balance hídrico en nuestra sangre, ¿no? Y por lo tanto regula la presión arterial. Ese es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. También está en nuestro sistema nervioso, dentro de las neuronas, un sistema que le llamamos sistema GABAérgico o sistema glutamatérgico, que son justamente el sistema que activa o desactiva a todo nuestro sistema nervioso central. Y entonces, si nosotros estamos decaídos, si necesitamos activarnos, pues bueno, se activa el sistema GABAérgico. Y si estamos más bien excitados, si necesitamos deprimirnos, pues bueno, se activa el sistema, GABAérgico es el que nos inhibe. Entonces, si estamos excitados, pues bueno, el GABAérgico nos va a inhibir. Y esto lo menciono porque los cannabinoides tienen una incidencia sobre este sistema, o sea, el sistema que regula nuestra actividad o nuestra no actividad, ¿no? Y pues bueno, hasta el final les voy a hablar de este sistema, que es el sistema endocannabinoideo, y su presencia o expresión, como llamamos aquí en biología o en ciencias, y algunas de las funciones. Entonces, este sistema cannabinoideo, que está conformado por muchas moléculas, no solo estos dos que les voy a mencionar ahorita aquí, bueno, más adelante les muestro todas las que son, pero estas son como las más importantes por ser unas estructuras orgánicas que interactúan directamente con las moléculas de los cannabinoides. Entonces está el CB2, es un receptor, y el CB1. Están ampliamente distribuidos en nuestro organismo, aunque, bueno, se dice que el CB1 está más en nuestro sistema nervioso central y el CB2 está en todo el sistema periférico, pero bueno, no, ya se ha encontrado que está presente en muchos otros órganos, ¿no? Entonces, alguna de sus funciones de este sistema endocannabinoideo es que va a aumentar el apetito y también aumenta la capacidad digestiva a nivel nervioso central. En nuestro hígado va a aumentar la lipogénesis, la muerte celular, el almacenaje de lípidos, la sensibilidad de la insulina. En el intestino delgado va a aumentar la motilidad intestinal,
va a disminuir la motilidad intestinal, va a disminuir la inflamación, la actividad del sistema inmune en este tejido, el dolor visceral, la permeabilidad. Y el CB2 va también a tener o a cumplir otro tipo de funciones, como la motilidad también intestinal, la va a reducir, o también la inflamación y el dolor. Pero vean aquí que hay una contradicción entre el CB1 y el CB2. El CB2 va a disminuir la lipogénesis y la muerte celular, y el CB1 la aumenta, la lipogénesis. El lipo, perdón, no me he dado cuenta que le hace falta aquí la I. Lipo es grasa también, su raíz griega, y génesis es generación, entonces es la generación de grasas. Entonces el CB2 va a disminuir la generación de grasas y el CB1 la va a aumentar. Entonces este sistema cannabinoideo participa en la regulación de una variedad de procesos fisiológicos impresionante, ¿no? Va a también regular estados de ánimos y también va a regular procesos de formación de memoria, porque, bueno, por su presencia de estos receptores que les hablaba en el cerebro. Y, pues bueno, antes de continuar con estos efectos tan abundantes, ¿no?, que tienen los cannabinoides y a veces tan contradictorios, me gustaría hablar de unas estructuras que se encuentran dentro de nuestra célula. Esta es una imagen por microfotografía, le llaman microfotografía electrónica, que modela cómo es la célula, ¿no? Entonces es uno de los modelos más acercados de cómo es nuestra célula, pero sigue conservando muchos de los organelos que veíamos en nuestras clases de prepa de biología. Por ejemplo, la mitocondria, que aquí está, ¿no? Hay unas bolitas rayadas. Pero bueno, de lo que les quiero hablar es de estas estructuras que están aquí a la derecha, que son los receptores. Son unas estructuras proteicas, o sea, hechas a bases de miles de aminoácidos, que están embedidas en la membrana, o sea, metidas en la membrana celular. Aquí vemos la membrana, son estas dos capas que están aquí de lípidos, y estas estructuras van a permitir la comunicación del medio extracelular al medio intracelular. Y este es el CB1 y el CB2, que son los receptores que le hablaba aquí arriba. O sea, la molécula de cannabinoides de la que estemos hablando, ya sea el CBD o el THC o el CBG o la que sea, va a unirse y entonces promover una señalización o una reacción de cadenas en el espacio intracelular para que mande una señal hacia el núcleo. Este es un modelo tridimensional de un receptor de membrana, como sería el receptor de CB1 o CB2. Y esto que está, o sea, la representación en naranjita es como toda la superficie, y lo que está en azul es también superficie, pero la superficie interna, donde se van a meter las sustancias, ¿no? Los CBDs, y van a interactuar con esta proteína. Y entonces también en farmacología, disculpen por tanto terminología, pero es necesario saberla, porque bueno, los CBD son considerados ligandos. Entonces el CBD o el THC o cualquier molécula de los cannabinoides va a unirse a un receptor, que sería aquí como la carita de Pac-Man, y entonces forman un complejo, y este complejo es el que permite que se desencadene todas las funciones que veíamos arriba. O sea, que disminuya la motilidad intestinal, que aumente la lipogénesis, que disminuya la inflamación. Todo esto es debido a la interacción estrecha que tiene con estas moléculas que tenemos en el organismo. Y estas moléculas son muchas. Y ese es el sistema endocannabinoideo. O sea, contamos con una biblioteca muy grande de moléculas capaz de interactuar con este fármaco, ¿no? O con estos cannabinoides. Aquí está otro modelito de cómo es que la molécula podría estar interactuando dentro del receptor, cómo entra e interactúa en esta cavidad. Y entonces en farmacología eso lo hablamos o lo denominamos agonista, porque es capaz de unirse a este receptor, que sería igual la bolita de Pac-Man azul, y desencadenar una actividad celular, ¿no? Pero hay otra función también que es muy reconocida en farmacología, que es el antagonismo. El antagonismo lo que hace es bloquear el receptor y por lo tanto, pues inhibir, ¿no? O bloquear esta función
de la que estamos hablando, ¿no? Esta función celular. Y otra forma más es el alosterismo, que lo que va a hacer es unirse, por ejemplo, aquí al receptor, o sea, unirse a la molécula y entonces desencadenar un evento del otro lado de la molécula para que cambie su forma, ¿no? Entonces, digamos que este es el centro donde se puede unir la molécula normalmente. Aquí entraría el CBD, pero entonces la bloqueamos quizás con un terpeno de este lado y entonces modificamos la forma de la proteína y ya no deja que se una el CBD y por lo tanto ya no va a dejar que suceda su efecto y por la actividad de este terpeno, ¿no? Aquí abajo. Entonces, bueno, al ratito, si tienen dudas, me preguntan, que por supuesto, pero es importante que conozcan sobre el agonismo, antagonismo y alosterismo. Hay muchas otras formas de interactuar con proteínas, pero bueno, eso ya es mucho más clavado en la farmacología. Estas son como las básicas que nos interesan para esta charla, ¿no? Entonces, el sistema cannabinoideo está formado por ligandos, por receptores, por enzimas y por transportadores. Y entonces, pues bueno, los receptores son el CB1 y el CB2 que les llamaba, pero también se unen a otro tipo de receptores que son más bien unos canales, que les llaman canales ionotrópicos, que permiten la entrada y salida de iones, que se llama a la célula, entrada y salida de iones a la célula, que se llama TRPV, TRPV2, V3, etcétera. Aquí hay otros receptores parecidos a los CB2 y, perdón, CB2 y CB1, y se les llaman GPRs, o otros receptores que están dentro de la célula, no están en la membrana, sino dentro de ella. Entonces, bueno, son un sinfín de moléculas con las que los cannabinoides pueden interactuar y entonces desencadenar todos estos efectos que encontrábamos. O aquí estas enzimas que les muestro, que es muy curiosas, entre ellas, ¿no? La COX-2. La COX-2 es una enzima que está involucrada en los procesos de inflamación y dolor. Entonces, cuando consumimos un antiinflamatorio no esteroideo, como podría ser la aspirina o podría ser el naproxeno, el ibuprofeno, inhibimos a esta enzima, la bloqueamos. Entonces, eso previene que se siga llevando la señalización de inflamación y dolor y por eso tienen efecto. Entonces, hay unas hipótesis aquí que dicen que tomarte aspirinas podría tener un efecto incluso antidepresivo porque permite que la anandamida, que es esta de aquí, permanezca más libre en el organismo. Entonces la anandamida, su raíz etimológica, ananda, viene del sánscrito que significa felicidad. Entonces, pues bueno, es una molécula que la asocian con estados de ánimo, ¿no? Entonces, si inhibimos la COX-2, pues probablemente tengamos un efecto antidepresivo. Es solo una hipótesis, ¿no? Y bueno, de ahí viene este artículo, que es de esta imagen que les muestro en pantalla. Y también aquí está el otro endocannabinoideo que les mostraba aquí arriba. Y entonces estas enzimas son dianas terapéuticas para regular también el dolor, pero regularlo a través del sistema endocannabinoideo. Entonces también están viendo cómo usarlos como coadyuvantes, ¿no? Un inhibidor de estas enzimas más un cannabinoide, vamos a promover quizás que aumente el estado de ánimo para tratar igual una depresión leve o moderada o algunos otros padecimientos que ahorita les voy a hablar de ellos, ¿no? De la función sináptica quizás esto valdría la pena igual nada más verlo rápido, de ver cómo es que estos endocannabinoideos se producen en una parte de las neuronas que les llaman postsinápticas, que es donde la sinapsis, digamos, es donde se comunican nuestras neuronas y van a permitir que el flujo de información se lleve a cabo de forma adecuada. Entonces, si estamos felices, es porque nuestras neuronas están bien conectadas y en esta sinapsis están pasando lo suficiente cantidad de moléculas asociadas con la felicidad, como será la serotonina, que estén pasando de forma adecuada y estén señalizándose de la neurona presináptica a la neurona postsináptica. Entonces, eso es a grandes rasgos. Entonces, los cannabinoides, endocannabinoides, se liberan en la neurona postsináptica para decirle a la neurona presináptica de la unión, mandarle una señal. Aquí en este caso, en el sistema glutamatérgico, que es el que nos activa, le está diciendo, oye, detén la liberación de glutamato el espacio intersináptico.
porque necesitamos bajarlo, ¿no? O en este caso, mira, detén por este lado, acá el CB1, llega el 2AG, lo activa, pero lo que le está diciendo es, oye, por favor, detén la liberación de GABA, que es el aminoácido que se encarga de, o la molécula que se encarga de inhibirnos, ¿no? Entonces ya no necesitamos estar tan inhibidos. Entonces, por favor, deténlo allí en esta neurona para que ya no estemos tan inhibidos y entonces aumentar un poco por acá. Entonces, la función sináptica del sistema endocannabinoideo está altamente regulado y como ven aquí en esta diapositiva, son muchas las moléculas, ¿no? Así, la P viene de fito en inglés, que es de fitocannabinoides, así es como lo llaman en algunos lugares, ¿no? Y pues bueno, todos estos van a estar interactuando en los receptores opioides, en las enzimas como la COX que veíamos, la otra enzima que es la FA, las CYPs, también en algunas CYPs, que son las enzimas metabolizadoras, van a estar regulando, aumentando o disminuyendo la actividad de estas enzimas. Entonces, incluso si estamos consumiendo otro medicamento y consumimos CBDs, hay que ver si no tienen interacción con el metabolismo de estos medicamentos, porque podría ser que el metabolismo se esté metabolizando por ciertas CYP, pero los cannabis la van a estar inhibiendo a esta CYP. Entonces el fármaco que estamos consumiendo va a aumentar en sangre y eso nos puede llevar a problemas, ¿no? Y pues bueno, algunos de los usos más comunes, ¿no? Del lado izquierdo son como los usos positivos o los que se plantean utilizar de forma clínica, ¿no? Que es muy probable que ya los hayan escuchado, perdón, decidí poner una línea en medio. Entonces se ha utilizado para tratar la esclerosis múltiple, para dolores neuropáticos, para el Parkinson, ¿no? Para la epilepsia, justamente como regula este sistema GABAérgico y glutamatérgico de la actividad neuronal, pues funciona sobre estas enfermedades que son enfermedades neurodegenerativas. Y también en los pacientes con cáncer se les suele dar, que no cura el cáncer, ojo con eso, nunca vayan a decir, si alguien dice que cura el cáncer, no es cierto, no cura el cáncer, se da para pacientes con cáncer para promover el apetito, porque las quimioterapias son muy fuertes y normalmente reducen estas ganas, ¿no? de alimentarse. Y además también da náuseas los cannabinoides también tienen esta propiedad de reducir las náuseas. Y también se ha utilizado para el manejo y control de adicciones como adicciones al alcoholismo, benzodiazepinas como sería el clonazepam, el diazepam, la cocaína, los opioides como podría ser la heroína. Y justamente en el consumo de alcohol, algunos cannabinoides y algunos terpenos del cannabis regulan algunas enzimas que se ha visto que ayudan a disminuir el consumo de alcohol, pero tiene que ver justo con este complejo enzimático. Del lado derecho son como unos efectos adversos no deseados que obtenemos en el consumo ya sea crónico o en un consumo agudo exacerbado del cannabis, ¿no? A muchas personas les da taquicardia o inmediatamente se eleva la presión arterial. Ha habido incluso reportes de paros cardíacos en personas jóvenes, es también lo curioso, sin ningún antecedente de arteriosclerosis o algún antecedente pues cardíaco, ¿no? De alguna afección cardíaca. También pues va a inhibir o va a mermar la capacidad de la formación de memoria a corto plazo, ya sea en un uso crónico o en uso agudo, por su alta presencia de este receptor del CB1 en el hipocampo, que es una estructura cerebral que se encarga justamente de formar memorias a largo plazo, ¿no? Es justo la parte donde nuestro cerebro decide si esa memoria vale la pena conservarla o no conservarlas. Normalmente los eventos fuertes e impactantes en nuestra vida, pues esta parte de nuestro cerebro lo regula y dice, no guardemos esto en nuestra memoria. Y entonces, bueno, se mete justo en nuestro centro regulador neuronal, ¿no? Que es el hipocampo. Y también va a reducir la capacidad para adaptarnos al estrés, como justamente, bueno, incide sobre este sistema GABAérgico y glutamatérgico, y además sobre muchos otros sistemas. Se ha asociado mucho a la capacidad que los cannabinoides tienen para regular el estrés. Por eso también lo de anandamida, lo de ananda, ¿no? Que significa felicidad. O sea, está asociado a esta capacidad. Entonces, en consumo crónico, a muchas personas de pronto les llega a pasar que
que ya no pueden regular, ¿no?, estos cambios de estrés y por eso necesitan, ¿no?, no sé, pues consumir, ¿no?, un poco más de cannabis. Y ya por último, algo muy curioso que tiene la planta, y a raíz de las investigaciones que se han dado por toda esta regularización de la misma planta, que se ha descubierto que son los terpenos. Los terpenos son otras moléculas que están distribuidas ampliamente en la naturaleza, y no es la excepción. En la cannabis tienen uno de los más famosos o de los altamente presentes, es el carofileno, que es el único que se ha descubierto capaz de mimetizar a los efectos de los cannabinoides. Y también, curiosamente, es que se une con mucha afinidad al receptor de los opioides, ¿no?, al receptor opioide. Entonces lo han asociado a un posible tratamiento para aliviar el dolor, pero sin recurrir a opiáceos, ¿no? También en el tratamiento con cáncer, por ejemplo, que normalmente en las quimioterapias o en el cáncer metastásico dan opioides para reducir el dolor que provoca este cáncer. Entonces se ha probado como como una alternativa terapéutica sin caer en los efectos adictivos de los opioides, ¿no? Y hay otros, como sería este de aquí, el miriceno o el limoneno, que están altamente también presentes en las plantas, ¿no?, de cannabis. El carofileno normalmente se encuentra en la índica y está, perdón, más bien el miriceno está altamente en la índica y en la sativa no. También por eso este olor como floral, frutal, que luego tiene esta cepa, y el limonelo les da esta característica de olor cítrico. Y es muy curioso que ambos tienen actividad antiinflamatoria, y de hecho tienen una actividad que en farmacología les llamamos sinérgica, que se ayudan entre ellos, entre las cannabis y estos terpenos. Y pues, bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Disculpen si me tardé demasiado.